El autor principal de la Biblia es Dios. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. La Biblia es la palabra de Dios. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual a través de una larga historia fue manifestando su voluntad de salvación por medio de acontecimientos y obras que Él fue realizando. Pero no solamente Dios habla a un pueblo a través de su palabra, habla también al individuo, nos habla a cada uno de nosotros. Dios es el autor principal de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es ante todo obra divina, que está inspirada directamente por Dios, que es Él quien nos habla para comunicarnos su mensaje. Leemos en Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es divinamente inspirada. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, se dice: la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. ¿De qué cosas nos habla Dios en la Biblia? Nos habla, en primer lugar, de sí mismo, de un Dios cercano, de un Dios personal, providente y amoroso. Nos habla del hombre. Nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Nos habla de la creación, cuando nos dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de la historia de la salvación. Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la historia de salvación. Nos habla de Jesucristo, el enviado de Dios al mundo, cuya misión principal es reconciliarnos con el Padre. Nos habla del reino de Dios. He aquí, leemos en Mateo 12:28, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nos habla también de la religión, de la gran lucha entre el bien y el mal. En resumen, la Biblia es un libro que nos dice como todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios. Se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. Ahora, ¿cómo nos habla Dios en la Biblia? Dios nos habla a través de hombres. Dice el autor de la carta a los Hebreos: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, al quien instituyó heredero de todo, y por quien también hizo los mundos. Segundo, Dios nos habla expresando su mensaje en el lenguaje propio de los hombres que puedan entenderlo. Es decir, Dios no utiliza un lenguaje rebuscado, altisonante o intrincado. Dios utiliza un lenguaje sencillo, popular, simple, de manera que podamos entender su mensaje. Si Dios es entonces el autor principal de la Biblia, los hombres son los autores secundarios. Dios no escribió las escrituras de su puño y letra, simplemente escogió a unos pocos hombres como instrumentos suyos, les inspiró lo que quería que dijesen y estos obedecieron y actuaron. ¿Quiénes fueron los autores o instrumentos humanos escogidos por Dios para manifestarnos su mensaje? La mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento tienen autores reconocidos. La Biblia no se escribió de una sola sentada como se escribe una novela. Siendo tantos los autores que la escribieron, tuvieron que pasar casi
2000 años entre el primer libro y el último. Ni siquiera se escribieron los acontecimientos en el momento en que sucedieron, sino muchísimos años más tarde.